A curiosidades. ¿Sabes qué es el existencialismo? No, ¿qué es eso? ¿Tú sabes? No, pero conozco a alguien que sí nos puede explicar. Hoy en Curiosidades TV les vendremos a hablar un poco acerca de qué es el existencialismo. Los invito a conocer un poco de este tema y también tendremos un invitado muy especial como lo es Julio Cortázar. Quizás algunos se pregunten qué es el existencialismo, pues es un tema muy grande. Aquí les hablaré un poco acerca de eso. El existencialismo es una corriente filosófica y literaria que se centra en el análisis de la existencia humana. Y sí, quizás suene algo complejo, pero con este tema fue una línea filosófica que dio lugar a obras que exploran diferentes cosas como la sociedad, la angustia, la libertad y la búsqueda del sentido en la vida. Pero bueno, como anteriormente les había mencionado, aquí en Curiosidades TV tendremos una entrevista con Julio Cortázar. Comencemos. Primera pregunta, ¿cómo definirías el existencialismo y en qué medida de sus obras aborda este movimiento literario? Segunda pregunta, ¿por qué decidieron incorporar elementos existencialistas en sus obras literarias? Bueno, incorporé elementos existenciales por el contexto histórico y cultural que se vivía en mi época, también por la exploración de la condición humana y por parte de una experimentación literaria que quería realizar. No adopté el existencialismo de manera dogmática, pero en resumen mi trabajo refleja las preocupaciones y temas existenciales que se vivían en mi tiempo. Estas obras enriquecieron mi narrativa y me convirtieron en una figura importante de literatura, especialmente en Latinoamérica. Tercera pregunta, ¿cómo creen que a comparación de otros movimientos literarios el existencialismo se ha desarrollado en la literatura latinoamericana? Bueno, algunas formas en las que el existencialismo se manifestó en la literatura de América Latina fueron los temas existenciales, ya que los escritores latinoamericanos exploraron temas como la alienación, la soledad, la búsqueda de significado y la angustia existencial en sus obras. En parte eran influenciados por las ideas existencialistas. También estuvo el estilo narrativo, ya que muchos autores latinoamericanos adoptaron un estilo narrativo que incorporaba elementos existenciales como la introspección de los personajes y la narración en primera persona, lo que les permitió explorar la subjetividad y la experiencia humana. Y por último, la influencia filosófica. Los escritores latinoamericanos como mis amigos Julio Ramón Ribeiro y Juan José Arreola, junto a mí mostramos influencias filosóficas existencialistas en nuestros escritos, aunque adaptadas a sus propios contextos culturales y sociales. ¿Cómo el existencialismo se incorpora en la sociedad según su opinión personal? El existencialismo puede influir en la sociedad al promover la libertad individual, la autoconciencia y la reflexión, así como al cuestionar las estructuras opresivas. Sin embargo, su impacto depende en gran medida de cómo las personas y la sociedad en su conjunto elijan aplicar y adaptar estas ideas a sus contextos específicos. ¿Cuál considera que ha sido su contribución más significativa en sus carreras a la literatura? Bueno, mi contribución más significativa pues radica en mi capacidad para transformar y enriquecer la narrativa contemporánea a través de la innovación literaria y su exploración de la condición humana y la realidad. Mi obra sigue siendo influyente y apreciada en todo el mundo. ¿Qué dificultades u obstáculos enfrentaron como escritores de esta época? Una de las dificultades que tuve fue la censura
y la represión política. Durante mi vida viví en un periodo de agitación política en Argentina y en otros lugares de América Latina. Mis escritos, que a menudo contenían críticas sociales y políticas, fueron censurados y enfrentaron la persecución del gobierno en varias ocasiones. Esta censura limitó mi capacidad de expresarme libremente. Otra es que también, a pesar de mi reconocimiento literario, enfrenté dificultades económicas a lo largo de mi vida, lo que me llevó a trabajar en diversos empleos y a vivir en diferentes países. ¿Qué los llevó a abarcar esta temática? La influencia del existencialismo en mi obra se dio en gran parte al contexto intelectual de mi tiempo y a mi inclinación por la experimentación literaria que me lleva a explorar cuestiones existenciales en mi narrativa de manera creativa y distintiva. ¿Qué consejos les darían a escritores jóvenes que quieren empezar a abarcar esta temática? Yo les diría que, a pesar de los obstáculos que se puedan presentar, no se rindan, ya que ese esfuerzo se les recompensará la vida y podrán triunfar con sus grandes obras. Tienen que ponerle corazón para que se pueda transmitir ese sentimiento hacia los lectores. Esa es la clave para el éxito. Con estos dos factores verán que podrán ser mucho más de lo que pensaban. ¿Creen que el existencialismo todavía tiene importancia en la actualidad? Sí, el existencialismo sigue siendo relevante en la actualidad. A pesar de haber surgido en el siglo XX, las ideas existenciales siguen siendo una parte fundamental de la filosofía y la literatura contemporánea. Se puede ver en la filosofía política y social. Las ideas existenciales han influido en la filosofía política y social contemporánea, especialmente en el contexto de la justicia social, la igualdad y los derechos humanos. También otro de los casos es la psicología y la terapia. La psicología existencial, basada en las ideas del existencialismo, sigue siendo una corriente importante en la psicología clínica y terapéutica, ayudando a las personas a enfrentar crisis existenciales y cuestiones de la vida. Cuéntenos más detalles, por favor, de su obra más destacada. Que soy conocido por varias obras destacadas, para mí la obra más influyente y ampliamente reconocida es la colección de cuentos La Rayuela, publicada en 1951. La Rayuela fue el resultado de un proceso creativo intensamente experimental. Se puede ver que en su estructura no es convencional y su enfoque es la experiencia lectora. Hicieron de esta obra una de las más notables y únicas en la literatura moderna.